Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 3 de mayo de 2021, dos fechas importantes, si lo vemos desde el punto de vista de las actividades culturales. Hoy se celebra el día 3 de mayo, Día de la Cruz, una tradición bastante interesante en la cual es costumbre colocar frutas precisamente alrededor de una cruz con el propósito de poder pedir que este nuevo invierno sea copioso y sobre todo también de bien para los cultivos. Eso por un lado. También hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, de la cual este medio de comunicación se siente complacido, y este servidor y todo el equipo periodístico de Megavisión, de todos los que hacemos posible este tipo de programas, nos sentimos contentos, agradecidos con Dios de poder ejercer esta profesión, teniendo a la base, desde luego, presentarles como siempre el equilibrio, el ángulo de diferentes formas de pensamiento que a lo largo de estos años pues ha distinguido el trabajo periodístico de Megavisión. Así es que un saludo muy especial para todos aquellos que hacemos precisamente uso de esa vital herramienta que es la libertad de expresión y que se pone de manifiesto en este tipo de programas. Sin duda alguna, los acontecimientos que ocurrieron el pasado fin de semana, sábado, cuando se llevó a cabo la primera sesión plenaria de establecimiento de la nueva legislatura, llevó consigo lo que ya todos conocemos, ¿verdad? La destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como también la del fiscal general de la República. Quiero decirles, y sobre todo para quienes tras estos polémicos acontecimientos han hecho comentarios negativos poniendo en duda nuestra imparcialidad, quiero decirles con toda propiedad que no nos corresponde a nosotros como medio de comunicación o a este servidor emitir juicios a priori o asumir posturas, fíjense bien, o asumir posturas para favorecer a unos u otros, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, y eso lo quiero dejar bien en claro, es nuestra responsabilidad como medio de comunicación y en mi caso como periodista que lo ha distinguido a lo largo de estos 32 años de ejercer esta profesión, mostrarles a ustedes los dos ángulos del análisis, en este caso muy en particular, y en el área de prensa también la cobertura de todos los hechos noticiosos de todos los actores de la sociedad civil. Por eso, desde luego, y aclarando este punto y dejándolo muy bien remarcado, quiero presentarles en esta primera parte al licenciado José Ángel Pérez, quien resultó electo, un profesional que resultó electo en esta sesión plenaria para la Sala de lo Constitucional en su calidad de segundo vocal para la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Es un placer para mí estar acá esta mañana con usted y con toda la teleaudiencia de Canal 21 y del Grupo Megavisión, con el objeto de poder contestar las preguntas que usted desee formularme, y por supuesto seguramente serán ellas algún eco de lo que la población también podrá estar en este momento teniendo como ideas alrededor de lo que ha ocurrido este fin de semana. Ha sido un hecho bastante fuera de lo común, licenciado, sin duda alguna. Sí, en realidad las situaciones que se han presentado, pues desde el punto de vista jurisdiccional vuelve inusual, digámoslo así, que ocurran situaciones en las que una entidad como la Asamblea Legislativa pueda venir y cuestionar y a su vez tomar decisiones en torno al funcionamiento o la forma en que le corresponde, conforme a la Constitución, decidir respecto de las situaciones que se han presentado durante la función que ha venido ejerciendo o que ejerció en su momento la configuración subjetiva de los magistrados anteriores de la Sala de lo Constitucional. Es, digamos que, como en todo caso,
un ejercicio de Contraloría naturalmente establecido dentro de la Constitución de la República, el hecho de poder llevar a cabo un ejercicio como la destitución que ocurrió, ¿verdad? En primer momento, esta clase de situaciones fueron previstas por el constituyente, seguramente de manera excepcional, ¿verdad? Y sin embargo, pues también están previstas para el efecto de que cuando ocurran, entonces pueda llevarse a cabo una situación, un análisis y una consecuencia, ¿verdad? Como la que se dio este fin de semana. ¿Esta destitución, a su criterio y como abogado, es legal lo que ha hecho la Asamblea Legislativa? Porque hay voces disonantes que cuestionan precisamente los nombramientos de ustedes, en las cuales ya vamos a, y va implícito precisamente porque tras haberlos destituido se dio el nombramiento de ustedes. Hay ciertos artículos a los cuales muchos de los críticos están haciendo y que tiene que ver precisamente con lo que establece la Constitución en cuanto al nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como también a la acción de ser destituidos por la Asamblea Legislativa cuando se trata de hablar por causas específicas, previamente establecidos en la ley. Sí. ¿Cómo asume usted este nombramiento escuchando este tipo de voces que ven una ilegalidad en estas acciones? Sí, en primer momento quizás habría que reparar en el hecho de que hay pronunciamientos que pertenecen al ámbito de la independencia de cada uno de los órganos. El diseño constitucional del sistema político y de gobierno salvadoreño, que establece el principio de separación de poderes, nos debe hacer distinguir también cuáles son aquellas decisiones que le corresponde adoptar a un órgano y la que le corresponde adoptar a otro. ¿Por qué hago esta aclaración desde el principio? Porque existen elementos de valoración sobre la legalidad, constitucionalidad, de las actuaciones que le corresponden llevar a cabo a cada órgano. En este caso le correspondió a la Asamblea Legislativa. En su momento, como autoridades jurisdiccionales que somos hoy, nosotros también tenemos que tener la suficiente prudencia como para emitir o no juicios de valoración en torno a temáticas delicadas como esta, puesto que eventualmente podemos ser objeto de alguna clase de demanda ahí en la misma entidad a la que ahora pertenezco, la Sala de lo Constitucional, donde yo tengo que emitir también mi juicio de valor, pero ante la presentación de una demanda. Es decir, la configuración del cuestionamiento que ahora usted me hace que pudiera estar llevando a cabo algún sector de la ciudadanía o algún sector del gremio de abogados del país, o inclusive en algunos casos probablemente entidades no necesariamente jurídicas o no necesariamente especializadas, pero sí de la sociedad civil, ante esa clase de situaciones planteadas ante el tribunal, entonces uno puede venir y formarse un criterio jurídico para brindar una respuesta certera sobre las cosas. No podemos nosotros en abstracto tomar una decisión o una posición jurídica en torno a una respuesta que haya que darle a un cuestionamiento en general, así como ese. En principio, lo que sí tenemos que tener claro es que un acto proveniente de la Asamblea Legislativa en ejercicio de una potestad constitucional reglada que está dentro del artículo 186 de la Constitución y a su vez el de nombramiento que está en el artículo 131 ordinal 19 de la Constitución también, goza de una figura que a nivel del ordenamiento y de la doctrina y de la jurisprudencia nacional e internacional se conoce como presunción de constitucionalidad. Es decir, la actuación de un órgano que está fundada en un ejercicio soberano de una potestad constitucional goza, en principio, de toda presunción de validez y más allá de cualquier valoración abstracta que pudieran realizar personas. Entonces, a su criterio, esta Asamblea Legislativa tenía facultades para haberlos destituido de esa manera, porque uno de los principales argumentos
que planteaba el dictamen era de que a raíz de la pandemia COVID-19 habían emitido precisamente ciertas posturas o sentencias que de alguna manera iban en contra de los intereses de la población, específicamente cuando se trataba de ver el tema relacionado con el confinamiento y entre otros. ¿A su criterio ha sido legal lo que ha hecho la Asamblea Legislativa? Como les digo, en abstracto es para mí una situación bastante difícil de poder venir y afirmar o negar categóricamente una situación de esa. Lo que sí puedo decir con categoría es que el artículo 186 de la Constitución es lo que se ejerció de manera literal como potestad de la Asamblea. Como potestad de la Asamblea. De poderlos nombrar, como también, como dice, de poderlos destituir, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, el artículo 186, inciso segundo de la Constitución establece precisamente esa potestad. ¿Causas específicas? Sí. ¿Esa fue una de las causas específicas, licenciado? Tenemos que tener en claro que para que un órgano responda de una manera como lo hizo la Asamblea Legislativa en este caso, precisamente tuvo conocimiento previo de una pieza de correspondencia. Okay. En esa pieza de correspondencia, seguramente, y así fue en realidad, según lo que tengo recuerdo de la sesión plenaria del momento, fueron leídas diversas causas que se le llevaron a conocimiento de la Asamblea Legislativa, y a partir de esas causas, particularmente formuladas en esa petición o en esa pieza de correspondencia que fue elevada con la iniciativa que corresponde por los diputados al Pleno, fue que se pronunció. Dentro de esa también existía la figura de nombramientos de carácter político y más allá de lo idóneo que podrían tener en el cargo, ¿no? También, si no mal lo recuerdo. Más allá de los nombramientos por los cuales se justificaba la destitución de ellos, ¿no? Sí, sí. Si se refiere, digamos, a alguna vinculación... Sí, al menos el carácter de idoneidad y otros criterios que se tiene a la hora de elegir este tipo de funcionarios, que fue también otro de los puntos que se planteó dentro del discurso de esa sesión plenaria, ¿no? Sí. Bueno, sí, hubo un elemento que, según lo que aparece en la discusión, y a su vez en el decreto en el que se ordena la destitución, entiendo que hay unos elementos que tienen que ver con el tema de la idoneidad. Obviamente, claro, para que una persona sea idónea para desempeñar un cargo como el de una elevada magistratura, como es el de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es necesario no solamente tener un conocimiento técnico respecto de la materia. Es decir, en principio eso es lo básico, pero también es necesario tener un conocimiento de la realidad. Cuando uno se encuentra en un estrado de tal importancia como el de la Sala de lo Constitucional, no puede estar ajeno tampoco a elementos que rodean la realidad de El Salvador, la realidad de nuestra población, porque precisamente la Constitución no solamente es un cuerpo jurídico, la Constitución también es un cuerpo de carácter político, porque es lo que va, como lo señala el artículo 1 de la Constitución, en la procura del bien común. Entonces, se lo he escuchado a abogados ese planteamiento también. Sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, y si lo he escuchado antes, pues eso de alguna manera ratifico ahora ese elemento que los colegas han hablado con anterioridad o que han señalado con anterioridad. Porque no cabe duda que para que una sociedad evolucione, para que una sociedad tenga un bien común, como lo señala el artículo 1 de la Constitución, es necesario que el conocimiento técnico, jurídico, que forma parte de la idoneidad para el ejercicio de un cargo jurisdiccional como el de una magistratura de la Sala de lo Constitucional, también venga acompañada o acompañado de esa percepción de la realidad que le permita realizar una interpretación acorde a los elementos que circundan
el momento en el que se va a ejercer esa potestad jurisdiccional. Al conocimiento al que me refería es que he escuchado decir que son resoluciones eminentemente jurídicas, pero con un impacto de carácter político, ¿no? O sea, siempre tienen esa facultad. Licenciado, ¿por qué? Y esto lo he escuchado también, y le voy a hacer esta pregunta y sé que usted me la puede responder como abogado. ¿Por qué tras esta destitución de los magistrados que estaban, por qué no se les dio o se les respetó, escucho decir de otros sectores o círculos jurídicos, por qué no a ellos se les dio el derecho de ser escuchados antes de ser vencidos en este juicio? ¿Por qué no se respetó ese debido proceso? Bueno, en primer lugar hay que comenzar diciendo que este no es un juicio. O sea, lo que ocurrió no es un juicio. ¿No tenían derecho ellos a ser escuchados en algún momento? Si me permite, voy a profundizar en la primera afirmación. Cuando digo que no se trata de un juicio, sin duda alguna, es un elemento donde nosotros tenemos que ver la estructura de la disposición constitucional, ¿verdad? Entonces, en esa estructura de la disposición constitucional, y me refiero al artículo 186, inciso segundo de la Constitución, se establece el órgano competente, la posibilidad de que existan causas específicas, o sea, el motivo, y se establece la mayoría calificada requerida para que la Asamblea Legislativa brinde una decisión en torno a una eventual destitución que se somete a su conocimiento. Bien, ante esa situación nosotros nos damos cuenta que de la estructura que aparece ahí no se prevé ninguna clase de procedimiento que asemeje la naturaleza de un juicio en el sentido jurisdiccional de la palabra. Porque quien está cuestionando la situación desde esa perspectiva que usted me expone, es aquella persona que está pretendiendo que este acto de aplicación directa de la Constitución llevado a cabo por la Asamblea Legislativa se asemeje a un proceso jurisdiccional. Son cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y voy a utilizar esta símil en situaciones que se pueden o que se podrían haber presentado si se hubiera planteado una solicitud de antejuicio. El antejuicio tiene un desarrollo en particular donde sí hay que nombrar a un fiscal y a un defensor y etcétera, debatir la Asamblea Legislativa en torno a la formación de causa respecto de aquel funcionario que tiene o no un fuero constitucional. Pero en este caso particular no se formuló la pieza de correspondencia en clave de parecer ni de ser un antejuicio. Era una solicitud de destitución directa. Entonces, es distinto que se pretenda retirar el fuero a un funcionario, en cuyo caso sí debe ser precedida de todas las garantías procesales, inclusive en ese caso, bajo ciertas matices, digámoslo así, y entonces realizar algún pronunciamiento la Asamblea Legislativa, y aún ese pronunciamiento está sujeto a control jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, no podemos señalar que ha habido un incumplimiento de garantías respecto de la persona. Y quiero agregar un elemento más. En ese sentido, es también muy importante tomar en cuenta que los elementos que valoró la Asamblea Legislativa en su caso para tomar la decisión han sido aspectos que están plasmados en sentencias firmadas por los señores ex magistrados de la sala. Entonces, y quiero dejar eso, ¿por qué? Porque no cabe duda que hay criterios que han sido expuestos en esos documentos firmados por ellos, que seguramente son los que no fueron o fueron valorados por la Asamblea Legislativa como incumplimientos de la Constitución. Esta resolución, tras el nombramiento de ustedes y del resto dentro de la Sala de lo Constitucional, la sala que todavía, digamos, estaba
de carácter vigente, minutos antes emitió una declaración en la que declaró que la decisión de la Asamblea de destituirlos, en este caso, la declaraba de alguna manera inconstitucional o ilegal. Sí. ¿Tiene validez esto o no tiene validez a su criterio, licenciado? Bueno, hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, el tema de sí o no valía esta resolución desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material, nosotros tenemos que tomar en consideración que ahí existen valoraciones internas quizás de los propios afectados, ¿verdad? Por la decisión que le llevan a emitir un pronunciamiento de autotutela, ¿verdad? Es decir, donde vengo, digamos, y voy a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? El niño, cuando a veces nuestros hijos han cometido algún pequeño errorcito y ellos pues quieren excusarse, lo primero que hacen es buscar una justificación, ¿verdad? Y entonces es natural una respuesta de autodefensa, ¿verdad? Eso es comprensible. Que no tiene legalidad a su criterio. Ahora, desde la perspectiva eminentemente jurídica, formal, y digamos, abandoné lo material ya, desde la perspectiva formal, toda demanda o todo pronunciamiento que la Sala de lo Constitucional debe emitir en torno a la constitucionalidad de un acto de autoridad, ya sea legislativo, jurisdiccional o administrativo, debe estar precedido por una demanda. En este caso particular, tengo entendido, por lo que leí de esa decisión, porque sí la publicaron también en su momento, no existió ningún cuestionamiento de parte de la ciudadanía. Y es que debemos recordar que el artículo 183 de la Constitución prevé que la Sala de lo Constitucional puede pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una disposición de la Asamblea Legislativa o de las entidades administrativas o jurisdiccionales, siempre y cuando ésta esté precedida de una demanda. ¿Y por qué es así? Porque es lógico también, y este es también un elemento, pero de materialidad constitucional, es que no puede el juzgador autoestablecerse cuáles van a ser los parámetros bajo los cuales va a emitir un pronunciamiento respecto de un caso en particular. No puede venir y ser juez y parte, en pocas palabras, venir y decir, yo planteo mi cuestionamiento sobre la constitucionalidad de este acto de la Asamblea Legislativa y yo me pronuncio sobre ese mismo planteamiento que yo tengo, que desde ya preconcebidamente me parece que es inconstitucional. Entonces es lógico que la consecuencia jurídica va a ser que yo voy a declarar inconstitucional el tema. Pero para eso también el artículo 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales vigente establece toda una serie de requisitos que deben ser cumplidos por los ciudadanos que planteen una demanda de inconstitucionalidad. Esos requisitos están taxativamente determinados por esa disposición y es obvio que eso está planteado así por el legislador y así debe entenderse bajo el principio de unidad del ordenamiento jurídico la situación de que el legislador cuando ha previsto estos requisitos es para que la ciudadanía cumpla con ciertos parámetros básicos para instar la actuación de una sala de lo constitucional. Entonces, mientras no se haya cumplido con esos elementos, cualquier clase de pronunciamiento obliga a un tribunal a autohabilitarse, como en este caso lo hizo. Y desde esa perspectiva, esa resolución me parece a mí que no está apegada a lo que debe hacerse conforme a los parámetros del derecho. Tras el nombramiento de ustedes también, y concurro un poco a las posturas que asumen estos, digamos, sectores que han cuestionado esta elección, porque ese es el papel de ser un interlocutor frente a esas posturas, ¿habrá independencia de ustedes
en el trabajo que puedan asumir? ¿O esto es parte de un debilitamiento del sistema judicial, como en algún momento también lo están expresando a nivel internacional algunos países, como el caso de los Estados Unidos, licenciado? Sí. Bien, en primer término hay que señalar, ¿verdad?, que uno cuando asume un cargo como esto, y yo lo digo con propiedad, porque pues he tenido la oportunidad inclusive de ser capacitador de jueces, de magistrados. Yo asumo, sin duda alguna, el reto de la independencia. Y la independencia es algo que es connatural a una función judicial. La imparcialidad también, porque son dos principios distintos, pero entre sí se conjuntan para conformar la base de la institucionalidad de un juez. Ahora bien, quien cuestiona esto realmente creo que está realizando juicios a priori respecto de las actuaciones que un tribunal que recién está reconfigurándose debe o va a llevar a cabo. O sea, no podemos nosotros venir y asumir una posición respecto de una parcialidad o imparcialidad, dependencia o independencia, si no se ha visto ninguna resolución ahorita. Entonces... ¿Es importante darle tiempo al tiempo a su criterio, entonces? Claro que sí. O sea, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional siempre van a estar fundadas en aquello que juramos quienes hemos asumido este cargo. Primeramente, la Constitución. Primeramente eso. Y eso debe ser nuestro norte siempre a seguir, y lo será. Y eso no me cabe duda, porque en lo personal pues es parte de la asunción del reto que se nos ha planteado y que voy a asumir desde este día. Interesante. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿qué viene ahora por delante? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de la justicia en el país? Le agradezco mucho que me permita de alguna manera haber hecho esta pregunta, porque esto es lo que está hoy en día vigente, para poder conocer desde el ángulo de ustedes como actores de este proceso y que ha creado toda esta polémica. Sin duda alguna es algo que no se puede invisibilizar, no se puede ignorar, ¿no? Le agradezco muchísimo. Independencia per se, a partir de los acontecimientos que vaya marcando el trabajo de ustedes, me dice. Exactamente. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿qué viene por delante? Porque de alguna manera también parte de las argumentaciones planteadas en esta sesión plenaria es de que necesitamos una sala de lo constitucional que esté con el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, en la segunda parte estará con nosotros el politólogo de la UCA, el doctor Álvaro Artiga. Estará Marvin Aguilar, también experto y conocedor en temas de país, haciendo un análisis desde otro ángulo también sobre estos acontecimientos que han marcado este fin de semana el país y que han puesto desde luego sobre los ojos de estos hechos en el mundo. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Recuerde usted qué significa ser original. Es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se ha hecho, como Valvoline, el aceite original. Gracias a Valvoline nos vamos hasta estas imágenes que corresponden al Boulevard del Ejército, para que usted vea la carga vehicular que está por ingresar de vehículos, autobuses y otros hacia la capital. Busque vías alternas, no así hacia el oriente, como usted puede ver en el carril que segrega, y por supuesto también hacia el sector de Soyapango. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López.
Continuamos con el licenciado José Ángel Pérez, electo magistrado de la Sala de lo Constitucional a la Corte Suprema de Justicia el pasado fin de semana en esta Asamblea Legislativa. A ver, una vez cerrando este ciclo en el cual usted me dice que sí habrá independencia y lo recalca que sí habrá independencia a partir del esfuerzo del trabajo que se lleve por delante, ¿cierto? Así es. No, a ver, ¿cómo quiero cerrar esto para analizar un poco qué tipo de administración de justicia es la que vamos a tener a partir de este nuevo nombramiento de magistrados a una importante sala como es la de lo constitucional? Las reacciones de los Estados Unidos, ¿es normal también encontrar esto a su criterio? ¿O? Bueno, creo que como todo Estado, El Salvador pues tiene su ejercicio soberano de democracia, tiene su ejercicio soberano también de aplicación del derecho, pero también tiene la posibilidad de ser, digamos, objeto de análisis, ¿verdad? Porque no solo vamos a hablar de críticas, también muchas veces hemos recibido elogios, ¿verdad?, como país, y en otras ocasiones críticas. Pero esas reacciones de la comunidad internacional realmente no podemos nosotros venir y estar, digamos, tan sujetos a esos cuestionamientos cuando también sabemos cuáles son nuestras propias reglas internas como país, ¿verdad? Entonces, las implicaciones y esos elementos que pudieran tener en ese ámbito, creo que existen los mecanismos formales, diplomáticos, a través de los cuales puede evacuarse una eventual postura. Sí. Ok, ¿qué viene? ¿Qué tipo de administración de justicia es la que vamos a tener a partir del nombramiento de ustedes como nuevos magistrados? Bien. ¿Cuál va a ser el punto que va a marcar la diferencia entre el antes y el después? ¿Va a ser una sala de lo constitucional, como dicen algunos sectores, plegada al Ejecutivo? Bueno, en principio, como acabo de decir hace un momento, ante la pregunta que usted me hacía sobre el tema de la independencia y la imparcialidad, pues nosotros tenemos que tener como norte siempre la Constitución, ¿verdad? Ahora, hay que tener bien en claro algo. La Constitución tiene dos segmentos importantes, perfectamente distinguibles en ella, o por lo menos bastante. Es muy posible que cualquiera tome una Constitución y se dé cuenta que al principio existe todo un catálogo de derechos fundamentales que se establecen en favor de las personas y además, por otro lado, existen elementos de carácter orgánico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la aplicación de la Constitución, también tenemos que tener elementos de interpretación que también subyacen tras el texto constitucional, muy aparte de lo que está en la literalidad de las disposiciones de la norma primaria. Y hay elementos que son de carácter axiológico. Entonces, dentro de esos elementos axiológicos encontramos nosotros aspectos como la dignidad de las personas, la vida, la salud, es decir, los elementos fundamentales para la existencia del ser humano, que es el origen y el fin de la actividad del Estado. Entonces, cuando nosotros vamos a asumir este reto de ejercer la función jurisdiccional desde la máxima magistratura, desde la Sala de lo Constitucional, nosotros tenemos que tener bien claro que nuestra primer premisa, valga la utilización de la expresión, sea el elemento del bienestar y la búsqueda de la dignidad de la persona como primer elemento dentro de los grandes elementos constitucionales que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el norte de actuación primero es la Constitución y dentro de la Constitución, un norte aún más allá, si lo queremos ver de ese modo, es la persona humana, ¿verdad? Entonces, en función de la persona y en función del desarrollo de los seres humanos y de la población salvadoreña, no podemos nosotros también en los pronunciamientos dejar de ignorar las situaciones particulares que rodean cada caso y en cada coyuntura los momentos en los que la Constitución debe ser
aplicada. ¿Qué cosa hay que cambiar de la administración de justicia en el país, magistrado electo? Bueno, para nosotros, o bueno, en mi caso particular más bien, creo que hay aspectos que tenemos que tener bien claros, y es que cuando hablamos del derecho en general y de la administración de justicia en particular, tenemos que pensar en que el derecho es un instrumento a través del cual se busca una convivencia pacífica en una sociedad. Y uno de los elementos que también debe considerarse para ello es la satisfacción pronta de la justicia. Y eso está previsto también como una de las disposiciones primarias en el artículo 172, ordinal quinto de la Constitución, que nos dice que una de las, digamos, obligaciones que tenemos es administrar pronta y cumplida justicia. Entonces, una de las pautas de actuación que va a marcar nuestra gestión, pues al menos tiene que ser esa como base. Tratar de buscar prontitud en la satisfacción de las pretensiones que se lleven a conocimiento de la Sala de lo Constitucional. ¿Se pueden llegar a considerar tiempos fijos, como en algún momento lo he escuchado decir a muchos abogados en esa materia? Claro. Y no dejarlo, digamos, porque a veces han habido la presentación de recursos que duermen el sueño de los justos, Sí. ¿verdad? Y otros que sí se emiten con pronta acción. Sí. Bueno, de hecho, ese aspecto que usted señala, sin duda es uno de los más grandes cuestionamientos que ha tenido, no solamente en esta gestión anterior, la Sala de lo Constitucional, sino que también muchas veces el órgano judicial como un todo. Entonces, deberíamos de partir, cuando se habla de administración de justicia, también de un tema de igualdad de trato, ¿verdad? Ante una pretensión que formula un particular que tiene un interés específico en su caso, o otra que tiene una trascendencia distinta, tal vez de naturaleza un poco más general. De igual modo, el tribunal tiene que buscar satisfacer con una respuesta lo más breve posible aquellas pretensiones que le lleguen, independientemente que se establezcan plazos. ¿Por qué? Porque aún los plazos son límites máximos que establece el legislador para que un juez o una entidad brinde una respuesta a un caso particular. Y ciertamente el tema de la saturación de los casos a nivel jurisdiccional es un problema, pues, Sí, porque es uno de los grandes real. desafíos que se tendrían, Sí. ¿no? De salir cuanto antes de ese, digamos, cúmulo de casos, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque hay que tener una adecuada, por eso se llama administrar justicia. Es decir, tratar de tener una adecuada evacuación de los casos conforme van llegando, conforme a la complejidad de los mismos y conforme a los tiempos que eventualmente pueden resultar oportunos, porque lo más importante para este servidor en lo que se refiere a las respuestas de la jurisdicción es que las resoluciones o sentencias sean oportunas, es decir, que lleguen en su momento cuando las cosas no son irreversibles, ¿verdad? Por ejemplo, ante un caso particular pudiera existir una consecuencia posterior que desencadena otra consecuencia ulterior, y esas situaciones que se van dando paso a paso pueden generar hasta mayores perjuicios para aquel que llegó a solicitar la tutela de un derecho, ¿verdad? Entonces, por eso es que la respuesta tiene que ser oportuna. Uno de los principales cuestionamientos que ha tenido la administración de justicia en el país ha sido que ha servido de tapadera de la corrupción como tal. ¿Cómo piensa de alguna manera marcar ese horizonte diferente y sentar precedentes de que lo que se ha hecho es para bien del país, como en algún momento se escucha del discurso oficialista, magistrado? Bueno, acá vamos a ver, el tema de la corrupción es un tema que también en general creo que es importantísimo tener bien claro
que no es algo que puede ignorarse, que pudiera existir dentro de la imagen que pudiera haberse formado a través de todo este tiempo en ciertos sectores o por ciertos sectores. Pero es algo que creo que todo Estado, integralmente hablando, y me refiero a esto con el concurso de los 3 poderes o los 3 órganos fundamentales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, debe ser siempre combatido, debe ser siempre prevenido. Y entonces, dentro de esa perspectiva general que le estoy mencionando, la función jurisdiccional cumple un rol muy importante a la hora de establecer las sanciones o establecer los fundamentos de las resoluciones en las que se haya constatado que ha ocurrido esta clase de cosas, ¿verdad? Como aspectos vinculados con corrupción. Existen políticas por parte del Ejecutivo que van orientadas hacia el combate a la corrupción. Existen leyes emitidas por la Asamblea Legislativa que están, sin duda alguna, con la finalidad de evitar y de combatir el tema de la corrupción. Y entonces la función jurisdiccional tiene que tener no solamente un elemento que conjugue ambos aspectos, el aspecto de orientarse hacia adentro como un órgano transparente, un órgano probo, un órgano que genere confianza en la población, pero también un órgano que ejerza el cumplimiento de esas leyes cuando corresponde para que la corrupción sea también un mal que deje de estar aquejando tanto a nuestro país. Entonces, la postura es, en particular, que cuando un caso llegue y este sea evidentemente probado como es necesario cuando se trata de un proceso jurisdiccional, pues hay que aplicar la ley. Y entonces ese es lo que tiene que tener claro la población, que uno de los aspectos que vamos a aplicar es el tema de combate a la corrupción de una manera integral, leyendo no solo el aspecto del bien común, sino que también lo que la literalidad también de las disposiciones señala. Cuando hay que aplicar la ley, hay que aplicarla. Es un gran desafío el que viene por delante para la Administración de Justicia y con el asumir este nuevo cargo como magistrado de la sala. Ya para concluir. Pues la verdad, claro que sí. Es un compromiso no solamente con la sociedad, es un compromiso con el Estado en general, con la integridad del Estado de El Salvador, pero también es un compromiso con las nuevas generaciones, porque dejar huella como un órgano judicial o una sala de lo constitucional que va marcando la pauta de tener a la persona humana como origen y fin de su actividad, como debe ser conforme al artículo 1 de la Constitución, debe dejar sembradas en las mentes de los demás y en los acontecimientos que vayan a ocurrir venideros, las semillas para que el futuro de El Salvador sea mejor para nuestra gente. El tiempo se nos agotó. Quiero agradecerle el que me haya permitido en la primera parte conocer este ángulo de los acontecimientos que marcaron el fin de semana y que los ha llevado a ustedes a ser electos en esta sesión plenaria primaria que hizo la Asamblea Legislativa como magistrado sala de lo constitucional. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Bueno, la verdad le agradezco a usted, le agradezco a Megavisión por haberme invitado y por supuesto a la población que ha tenido a bien escuchar las palabras de este servidor, que sin duda alguna pues está dispuesto a cuando ustedes lo tengan a bien, pues acompañar también acá de nuevo si es que lo requieren, ¿verdad? Ya para el abordaje de temas que van a entrar ya dentro de otra esfera. Correcto. Del trabajo que van a tener. Sí. Le agradezco muchísimo nuevamente. Bueno. Gracias por... Vámonos entonces a la pausa. Cuando regresemos vamos a conocer otro ángulo también de estos acontecimientos porque, como lo dije al principio, esa es parte de la responsabilidad
y de la misión que tenemos nosotros como medio de comunicación y este servidor como periodista, de poder ofertarles a ustedes los diferentes ángulos de los acontecimientos y los hechos que marcan la pauta tras el fin de semana en esta sesión plenaria que dio por origen la destitución y la elección de nuevos miembros a la Sala de lo Constitucional, incluyendo el fiscal general de la República. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos con este análisis ya de país. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, recuerde nuevamente qué significa ser original. Es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original, que nos está mostrando cómo está el tráfico en esta importante arteria de ingreso a la capital, como es el Boulevard del Ejército. Vea usted, día lunes, tempranas horas, y esta carga fuerte vehicular que tenemos para hacer el ingreso por el sector oriente de la capital. Tome en consideración estas imágenes gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, y tal como lo dije al inicio del programa y lo reitero, es responsabilidad como medio de comunicación y la de este servidor, como periodista, mostrar los dos ángulos del análisis. Ahora, para quienes en algún momento emiten juicios a priori y ponen en tela de juicio nuestra imparcialidad, aquí vamos en esta segunda parte a conocer el otro ángulo de la moneda. Quiero darle la más cordial bienvenida, desde luego, al doctor Álvaro Artiga, politólogo de la Universidad Centroamericana UCA. Doctor Artiga, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana acá en el programa. Buenos días, Ernesto. Es un gusto estar compartiendo esta mañana del mes de mayo, ¿verdad?, en la nueva legislatura, para que llevemos así un análisis casi simultáneo a cómo están ocurriendo los acontecimientos. Un gusto. Sí, interesante. Muchísimas gracias. Esa es la parte importante y concerniente a lo que vamos a tener. También Marvin Aguilar nos acompaña, experto y conocedor en temas de país también. Muchísimas gracias, Marvin, por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto, Ernesto. Qué gusto. Saludos a Álvaro. Sí. Qué gusto tenerte acá en el set. Tiempos de no debatir con Álvaro. Sí, entonces, así es bueno. que espero que demos cátedra, Álvaro. Bueno, les dejo la palabra a ambos, entonces, para que comencemos un poco a conocer desde la perspectiva de ustedes que han estado examinando paso a paso cómo se han venido generando todos los acontecimientos que llegaron hasta la toma de posesión y que ha causado una polémica, reacciones de diferentes ángulos. ¿Cómo examina usted estos acontecimientos? Comienzo así, les doy la palabra, espero que la tomen en tiempo prudencial ambos, de 1 minuto, minuto y medio, para generar una dinámica que nos permita comprender mejor el análisis de ustedes. Comienzo con usted, doctor Artiga, y también Marvin, tienen la palabra. Vaya, muy bien. Me gustaría simplemente plantear que para hacer un análisis, yo diría, integral del asunto, no solo tendríamos que fijarnos en el ámbito político, en lo que está ocurriendo, incluso solamente en el ámbito institucional, que es muy importante, y que yo creo que ahí es donde se han puesto los acentos, ¿verdad? Y entonces la discusión es si lo actuado por la Asamblea es constitucional, si es legal, o si ellos tienen, digamos, como lo sentenció la sala, bueno, ahí está el problema, ¿verdad? Sí. No sabemos, Sí. Unos dicen que todavía está vigente, los otros dicen que ya no, ¿verdad? Entonces, pero digamos, la sala anterior
declaró inconstitucional todo pues lo obrado por la Asamblea y por lo tanto la destitución de ellos mismos. Digamos, ahí hay una gran discusión, después viene todo el tema del fiscal, de la sustitución del fiscal, de la destitución, sustitución, ¿verdad? Pero yo creo que la coyuntura nacional es más que lo que ocurre solamente en el ámbito institucional. Porque si yo me quedo con las herramientas que yo tengo analizando el ámbito institucional, lo que podría decir es que estamos ante más de lo mismo, en el sentido de que, bueno, los anteriores partidos que estaban dominando la escena, Arena y el FMLN, copaban todas las instituciones con personas afines a ellos, ¿verdad? Lo que puede variar es la forma como se está haciendo, pero es la forma, no la sustancia, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, lo que estamos viendo ahorita es prácticamente la misma acción, solo que la forma cambia, los tiempos cambian, más acelerado, pero digamos, hasta ahí yo no podría juzgar de que, entonces esto ya es un cambio en el país, ¿verdad? Para mí ahorita es como esta es como una película larga en donde apenas estamos viendo como las primeras escenas, ¿verdad? Y entonces a partir de las primeras escenas, sobre todo estas películas que son, o series que son de suspenso, en las primeras escenas no se puede sacar la conclusión de, ¿y esto en qué termina, verdad? Si apenas estamos como conociendo a los personajes, se están posicionando, ¿verdad? Ahí tenemos en el ámbito internacional el posicionamiento de distintos gobiernos, de voceros, de organizaciones, pero yo creo que faltan todavía más posicionamientos. Además, ahora tenemos, según se anunció, la segunda parte, digamos, o el segundo capítulo de la serie, ¿verdad? En la segunda plenaria, ¿verdad? Donde probablemente se va a seguir en la dinámica que tuvimos el sábado, ¿verdad? Entonces yo, como primer punto, para pasarle el balón ahí a Marvin, plantearía eso, ¿verdad? Que hay que distinguir las discusiones, ¿verdad? Yo creo que lo importante va a ser luego, más adelante, si nos da tiempo, poder hacer estas conexiones entre, que a mí me parece la más fundamental, entre los cambios que puedan estar ocurriendo en el nivel político y la posibilidad de cambios en la estructura económica. Si no hay esa conexión, que para mí es la importante en realidad, entonces creo que estamos como, consumiendo energía en algo que, digamos, tal vez no tenga trascendencia económica, ¿verdad? Entonces yo creo que ya Marvin está ahí inquieto, le paso ahí un poco el balón para que vaya calisteneando también. Hay una cosa que con Álvaro siempre discutimos antes de 2019 y yo era uno de los que sostenía la necesidad de terminar con el bipartidismo. Álvaro siempre dijo de que en el país no había un bipartidismo, sino que porque no eran como dos únicos partidos que existían, y era un debate académico interesante si había bipartidismo o no. Pero lo que pasa, Álvaro, es que yo lo veo así: el 28 de febrero la gente decidió darle un poder a una fuerza política precisamente para que terminara, y tú lo sabes, Álvaro, lo hemos denunciado desde el análisis político, la repartición de cuotas tanto en la Corte Suprema de Justicia como, digamos, en el Tribunal Supremo Electoral, como en la Corte de Cuentas. Entonces, el FMLN, cuando tuvo el poder 10 años, Álvaro, actuó con complejo frente al poder. No quiso cambiar las cosas como debieron de haberse cambiado. Eduardo Escobar, nada sospechoso de ser afín al gobierno, ha tuiteado unas cosas bien interesantes en el sentido de: esto está pasando porque Arena y el FMLN en su momento no cambiaron las instituciones, no obraron con bien, o sea, llevaron a un hartazgo a la gente tal que lo que hay, Álvaro, ahora es casi más de un 90% de la aprobación de la población de cambiar estas cosas. Entonces, tú y yo podemos estar quizás en contra de las formas, ¿verdad? Tú podrás decir, no son correctas las formas, yo te puedo decir, sí, tenés razón, quizás las formas no han sido las correctas, pero es que la gente en un país, cuando tú lo ves en 200 años, y esto tú me lo vas a reconocer, hay una ansiedad, una sed por la gran deuda social que tiene este país. Entonces, este es un pueblo que quiere ya justicia, ya, y la quiere ya. Entonces, un político, en este caso el presidente, que le han dado ese poder para que ejerza esa justicia inmediata, que en 30 años o en 200 años no se ha ejercido, tiene que hacerla. O sea, es el dilema
Álvaro, entre el podés y el debés. Y en este sentido, Álvaro, no hay un argumento definitivo, ni lo tiene la gente que dice que no es correcto lo que se ha hecho, ni tampoco lo tiene el gobierno, porque esta es una discusión donde no hay un argumento definitivo, sino que las cosas se van dando en la medida, por ejemplo, que el partido de gobierno tiene que resolver una exigencia de la gente que para eso les dio el poder, porque si no hacen eso, Álvaro, van a terminar como Arena y el FMLN, repudiados porque no hicieron el cambio que la gente quería. Entonces, es evidente que en política, Álvaro, tú y yo lo sabemos, los cambios de esta naturaleza se pueden apoyar si dentro de los sectores sociales hay confianza. Y entiendo yo que hay un sector de la oposición que no confía en el gobierno y no cree que esto que se está haciendo sea realmente, digamos, para bien, para instaurar una mejor democracia, para que haya mejores resultados. Y siguiendo el símil que tú decías de la serie de televisión, no nos queda entonces, frente a la inacción que tuvimos durante todos estos años, Álvaro, de dos partidos que corrompieron el sistema, que se repartieron en cuotas los órganos del Estado, no nos queda más remedio que dejar actuar estas acciones y esperar que estas acciones, Doctor, Álvaro, den el resultado que nos están diciendo para la que se están haciendo, porque también si el gobierno ha hecho toda esta situación que nos ha llevado a una crisis política, ¿no? o de instituciones, o de conflicto entre los órganos, si esto al final fue para nada, Álvaro, también va a haber una consecuencia política más adelante para los protagonistas de estas acciones. Doctor. Sí, vamos a ver. Primero, yo no quisiera entrar en temas de si es correcto o no es correcto. Eso ya supone una valoración y desde un conjunto de valores específicos. Y verdad, yo en este momento estoy hablando como politólogo. Entonces, digamos, no voy a hacer una valoración de ese tipo. Ni estoy asumiendo una de las dos, ¿verdad? De esas posiciones. Estoy tratando de decir que en la historia salvadoreña lo que estamos viendo es lo que ha sido característico, digamos, y desde ese punto de vista no hay nada nuevo hasta el momento, en el sentido que pensemos en los gobiernos que surgieron después de la dictadura de Martínez, ¿verdad? Se instala un gobierno, lleva a sus funcionarios, coloca en las distintas instituciones, hay expectativas y pasados los años ese gobierno está en las mismas condiciones que el anterior. Después vinieron los gobiernos del PCN, la misma historia, ¿verdad? O sea que la cosa no es de Arena y del FMLN, por decirlo así, ni los estoy defendiendo, por favor, ¿verdad? Yo creo que ellos tienen una cuota de responsabilidad muy grande en lo que estamos, ¿verdad? Que quede claro, no es mi posición defender a los mismos de siempre, pero tampoco por el rechazo que yo pueda sentir hacia los mismos de siempre me va a llevar a creer, ¿verdad? De que, digamos, la sustitución de las personas en las instituciones ya supone un cambio, porque esa ha sido la historia del país, ¿verdad? Gobiernos, correcto. Aquí en El Salvador no ha habido alternancia en el gobierno. En El Salvador lo que ha habido es sucesión de gobiernos, que es distinto. Y cada gobierno nuevo, con su etiqueta nueva, ha llegado diciendo que va a cambiar las cosas y hacen algunos cambios en el nivel político, que es el que a mí, digamos, me interesa menos en esta coyuntura que lo que ocurre en el nivel económico. Porque es en el nivel económico donde están las fuerzas que producen riqueza, que se apropian o distribuyen la riqueza. Es ahí donde hay que voltear a ver si se está produciendo un cambio. Porque si no, lo que puede estar cambiando, repito, es el personal que va a administrar un modelo de acumulación de capital en el país. Lo que Álvaro está diciendo, Neto, y para la audiencia es totalmente correcto. Por eso yo entendería que el siguiente paso que debe dar esta Asamblea Legislativa es una reforma tributaria. Y yo esperaría que, digamos, que el siguiente paso en estos próximos días, más que estar pensando en que se van a seguir destituyendo funcionarios, porque ya se destituyeron, entendería yo, ¿verdad? Lo que debería de destituirse según el gobierno, en el sentido de que querían una corte, digamos, más independiente, de que no fuera a bloquear las iniciativas que puedan venir a futuro de parte de la Asamblea Legislativa,
que son, en este caso, Álvaro, una reforma tributaria, o sea, volver este sistema tributario, en vez de que sea regresivo, que sea progresivo, ¿no? Ok. Entonces, y más allá, Álvaro, también las reformas a las diferentes leyes secundarias, por ejemplo, la no prescripción de los delitos, ¿no?, de corrupción por 10 años y todo eso, para ir sentando precedentes para que no vuelva a suceder lo que ha estado sucediendo. Entonces, esto es el siguiente paso que la Asamblea Legislativa debe de dar. Voy a hacer una pausa. Doctor Artiga, ahí le deja planteada para seguir con este análisis que me parece bastante interesante, lo que decía Marvin. Yo quiero preguntarles a ambos también, para segregarlo cuando regresemos, ¿cómo ustedes examinan el impacto de estas actuaciones o de estas acciones dentro de la población? ¿Divide o no divide más al país? ¿Cómo ven las reacciones a nivel internacional? Y por otro lado también, ¿cómo de alguna manera ustedes pueden evaluar qué es lo que va a venir de beneficio para el país? Ya tú decías, bueno, viene otro escenario de compromisos, no solo para no obstaculizar, decías tú, el tema de gobierno, sino también para poder promulgar leyes que determinen un cambio en el ejercicio y beneficio, en el ejercicio y para el beneficio de la población, que era... Ese, entendería yo, es el siguiente paso. Ok, voy a hacer la pausa para que continuemos con este análisis. Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana de día lunes, Día de la Cruz, Día de la Libertad de Expresión también, ¿verdad? Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ahí estaban sobre la mesa algunos aspectos elementales en este segundo análisis de la coyuntura actual del país. Doctor Artiga. Bien, creo que va a ser importante medidas como las que está mencionando Marvin. Lo que pasa es que yo en ese caso pienso que si las reformas son otra vez en el marco jurídico, no estamos atacando la raíz de los problemas que tiene la sociedad salvadoreña, que están en la producción, en la generación de riqueza y en su distribución, ¿verdad? Entonces, más bien, la fuerza que tiene el presidente debería de enfocarse, ¿verdad?, en la transformación de la matriz económica, que es de donde se producen las desigualdades que impiden a sectores amplios de la sociedad de gozar de los bienes que esta sociedad produce. Si no fuera por los 6.000 millones de dólares que ingresan por remesas en El Salvador, producto de una manera de funcionar la economía, ¿verdad?, nosotros estaríamos peor en el país. Entonces, sí, medidas en el ámbito político, jurídico, son importantes, pero no hay que confundirse, porque si no podemos estar aplaudiendo medidas en ese ámbito que pueden ser importantes, pero que no van a la raíz de los problemas. Y yo creo que lo que decía Marvin, ese nivel de frustración de la población, de la inmensa mayoría de la población respecto de gobiernos anteriores, no es frustración por el ámbito político, aunque ahí esté orientado. Es frustración porque la economía del país no funciona de tal manera que le permita gozar de manera lícita de los beneficios y de los servicios a los que tienen derecho, ¿verdad? La gente tiene derecho a educación, tiene derecho a vivienda, tiene derecho a un buen empleo, tiene derecho a la recreación, tiene derecho a gozar de un hábitat adecuado. Todas esas cosas se resuelven si la gente tiene ingresos. Y entonces los ingresos están relacionados con el funcionamiento de la economía. Entonces, por ejemplo, es curioso que haya mencionado Marvin ese tipo de medidas y olvidándose, digamos, por ejemplo, del salario mínimo. Discutamos eso y modifiquemos el salario mínimo. Entonces, veamos, repito, ¿verdad?, para no quedarnos tampoco con medidas pequeñas, porque lo que hay que alterar es esa estructura económica que hace que la riqueza, el PIB que produce el país, dependa de comercio, hoteles, restaurantes,
¿verdad? Servicios bancarios. Esas son las actividades económicas principales en el PIB. Con esas actividades económicas tenemos desde hace años los problemas que tenemos. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Hay algo? Entonces, ahí es donde hay que ver, ¿verdad?, cuáles son las medidas económicas que van a trastocar la matriz generadora de la inmensa cantidad de problemas que tenemos. Yo coincido con Álvaro en algo importante. Yo siempre que he hablado con funcionarios de gobierno les he dicho que uno de los grandes retos o el talón de Aquiles que va a tener este gobierno es si no mejora la situación económica en el país. Los dos principales problemas que tiene El Salvador son que a la gente no le alcanza el salario para llegar a fin de mes y que de un miembro de las familias anda buscando trabajo y no lo encuentra. Y hablamos de trabajo decente, ¿no? Ahí tiene mucho que ver lo del salario mínimo que decía Álvaro. Ese es el gran desafío que tiene el gobierno. Y también lo tiene la oposición, fíjate, Álvaro. Porque lo que nos instalaron, el sistema neoliberal, Álvaro, aquí, que a muchos no les gusta esta palabra, que dicen que el sistema neoliberal no existe, ¿vea? Es la falacia del superviviente. O sea, nos hicieron creer que con este sistema que nos estaban instalando íbamos todos a poder progresar y que incluso le han metido a la gente que el que no progresa es porque es haragán, es porque él no quiere. Y ese discurso económico que se instaló en estos años es precisamente lo que tú dices, Álvaro, lo que está resintiendo la gente, de que ve que no le funciona, digamos, esta democracia, ¿verdad? Que se defiende, que se argumenta, pero que esta democracia, a mí, Álvaro, no me va a dar una buena pensión cuando me jubile. Entonces, me condena, Álvaro, a que yo tenga que trabajar hasta el último día de mi vida para no perder el salario que tengo. Entonces, este sistema económico lo ha heredado este gobierno. E imagínate el conflicto que puede significar y que es una necesidad, estoy de acuerdo contigo, Álvaro, que hay que cambiarlo, ¿verdad? Porque si no, los problemas se van a seguir prolongando. Álvaro. El gobierno lo tiene claro. Ahora, ese es el talón de Aquiles para que en el 2024 la gente refrende esta confianza que le da el gobierno o lo castigue. Doctor Artigas. Sí, vamos entendiéndonos, Marvin, ¿verdad? Sin meter porque tenemos diferencias. Por ejemplo, está hablando de esta democracia. Yo nunca he dicho, por ejemplo, que el país haya tenido democracia. Yo siempre dije, este país tiene un régimen híbrido que mezclaba elementos democráticos para la elección de gobernantes, pero un ejercicio autoritario, discrecional del poder. Y Álvaro, ¿verdad? solo un paréntesis. Entonces, que te oiga la oposición que convoca ayer a una marcha para defender la democracia, porque lo que deben de hacer, Álvaro, es convocar a una marcha, una protesta para defender el régimen híbrido que ellos nos construyeron. No, digamos, yo me voy a meter con ellos, porque me parece más importante lo que estábamos señalando, Marvin, ¿verdad? Es decir, si identificamos dónde están las raíces reales de los problemas, y para mí, repito, están en la estructura económica, ahí es donde hay que operar. Y entonces hay que empezar a examinar quiénes han sido beneficiados por el funcionamiento de la economía, qué grupos empresariales se han beneficiado de esto, para empezar a ver si se va a afectar a esos grupos empresariales, pongámoslo en positivo, si esos grupos empresariales están dispuestos a repartir, ¿verdad?, de una mejor manera la riqueza que en este momento ellos acumulan. Y entonces empezamos a examinar a los grupos empresariales, a sus representantes, que son en buena medida los que se reúnen con el presidente, ¿verdad? Ahí tenemos aquella foto, ¿verdad?, de que eran los mismos que se habían reunido con Funes, ¿verdad? Digamos, un poquito ampliado, pero ahí es la pregunta, ¿dónde están realmente, Álvaro? Espérame, ¿dónde están realmente los mismos de siempre? Los partidos políticos que ahora están golpeados, están ahí en su problema, ¿verdad?, de cómo se reconstituyen o terminan de desaparecer, esa es parte del problema. Pero la parte fundamental, ¿verdad?, está en la estructura económica. Y ahí es donde tenemos que ver si el presidente, con la acumulación de fuerza política que tiene, ¿verdad?, va a lograr trastocar, no digo eliminar, ¿verdad?, porque no se trata de eso, pero de modificar la estructura, el funcionamiento de la economía. Entonces tenemos que ver si sus proyectos económicos, si su
iniciativas económicas que ahora van a encontrar vía favorable, digamos, en la Asamblea, van a trastocar o van a reproducir la matriz que nos ha tenido en estos problemas. Para mí, eso es lo importante. Y hasta que no se despeje, digamos, en términos económicos, por dónde va el gobierno, pues yo, digamos, le pongo así como veamos qué pasa. Ok, voy a hacer la pausa, te doy la palabra porque sé que querías responderle un poco al análisis. Qué interesante puntos plantean en esta etapa. Voy a la pausa, 7:47 minutos. A usted que nos sintoniza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7:48 minutos. Vamos a continuar con este análisis que tenemos esta mañana, en la que estamos ya conociendo los diferentes puntos que ha venido a copar esta polémica acción y todos estos acontecimientos que de alguna manera han generado las reacciones tanto internas como también externas en cuanto a la destitución de los magistrados de la Sala de la Constitucional y la elección de nuevos, como lo veíamos anteriormente, así como también la de un nuevo fiscal. Marvin, te había dejado con la palabra. Hay una cosa interesante, lo que Álvaro introdució, una discusión que en muy pocos debates se introduce y que permite hoy en tu espacio hablarlo. Esa división en el gran empresariado salvadoreño también denota algo histórico, Álvaro, que las ideologías aquí nunca existieron, que la derecha estaba unida por sus intereses y que se va a mover de acuerdo a esos intereses si oye que con este gobierno pueden proteger sus inversiones o su capital o sus negocios o, lo que es peor, sus formas de hacer negocio. Entonces, nuevamente, vuelve a estar, o sea, digamos... A tu criterio hay un grupo de empresarios fuertes que están con el gobierno. Claro, que incluso no apoyaron a Arena en esta campaña, lo dejaron solo y la han dejado solo a Arena. ¿Va? Entonces Arena hoy tiene o que desaparece o a saber qué mantra necesita hacer para poder, digamos, superar este impasse. Y yo quiero establecer esta parte de esa unión, de esa división, Álvaro, de los empresarios, del gran empresariado salvadoreño que se ha dado en el país y que es un secreto a voces entre los analistas, las élites. Ya sabemos primero quiénes son y ya sabemos por qué ha pasado esa división. Entonces, y esto lo quiero amarrar con la pregunta que tú hacías en el bloque anterior sobre si hay una división o una gran polarización en la sociedad por lo acontecido. En la marcha, digamos, o en la protesta que se iba a hacer ayer, vea, digamos, no vimos la reacción, por ejemplo, popular que vimos en Guatemala, o si tú quieres, vimos en Colombia este fin de semana. Sí. Entonces, aquí hay una situación donde la legitimidad la reclama el gobierno, ¿verdad? Y la oposición está hablando de la legalidad, ¿verdad? De que debe de respaldarse eso, pero en la historia de nuestro país nunca quisieron desde los organismos de poder equiparar igualdad, la legalidad y la legitimidad. Entonces hoy quieren que este gobierno lo haga y al hacerlo el gobierno piensa que va a caer en una especie de retardación de la exigencia de derechos y de cambios que la gente está pidiendo, y por eso lo hacen esas formas. Ahora, es interesante, Álvaro, lo que tú dices, las élites que se han acercado al gobierno deberían de acercarse, y voy a utilizar esta expresión, con la mentalidad de las élites asiáticas. O sea, las élites en este país, tanto las que se han quedado para hacer oposición como las que se han acercado al gobierno, deben de entender que ya no pueden seguir exigiéndole a los salvadoreños que sigan jalando las cosas, ¿verdad?, en el lomo, ¿verdad?, que las siguen en tlameme, ¿verdad? Entonces, esa explotación histórica en la que hemos tenido es que las élites asiáticas son ahora el centro de desarrollo económico del mundo, precisamente porque tanto las derechas, las élites de derecha como de izquierda, entendieron
que tenían que haber un cambio frente al pueblo. La élite de derecha, por poner un caso como Singapur y Taiwán, entendieron que tenían que generarle buenos salarios, buenos trabajos a sus habitantes, buena salud, buena educación, y no ver eso como un privilegio. Y las élites de izquierda, como la República Popular China y Vietnam, entendieron que para hacer realidad las ofertas del comunismo tenían que sacar dinero de algún lado y poder sacar de la pobreza, ir comenzando a sacar a la pobreza a sus habitantes. Hacia eso tienen que llegar las élites, tanto, Álvaro, las que se han acercado al gobierno, como las que se han quedado en la oposición. ¿Qué piensa alrededor de ese punto que me parece medular? Porque apareciera que como que hay un silencio más que por ese lado, pero también, aunque las gremiales empresariales se han manifestado, ANEP, Cámara de Comercio, con relación a esto que han considerado un golpe fuerte a la institucionalidad del país, doctor. Sí, primero entiendo que Marvin habla de una división a nivel de élites. Yo no comparto sinceramente ese planteamiento, porque no voy a creer que un pleito que más parece personal, ¿verdad? O familiar casi entre, digamos, dos grupos empresariales, sea un conflicto a nivel de élites. Yo, las élites del país, las élites, ¿verdad? Lo que es la oligarquía en el país, la que siempre ha tenido el control del país, los mismos de siempre son los que están respaldando al presidente, ¿verdad? Entonces, si el presidente, digamos, se deja abrazar, se deja coartar por esa élite que es con la que él se ha reunido, digamos, vamos a hacer, pueden haber mejoras, puede haber política social asistencialista, nos podemos parecer a cualquier otro lado, ¿verdad? Pero seguiremos en los mismos problemas, la gente seguirá yéndose porque aquí tenemos una economía que deja al 75% de la población fuera de la economía formal, ¿verdad? Empecemos a cambiar eso. Pero si lo que vamos a crear son más hoteles, más comercio, más restaurantes, centros comerciales, más servicios bancarios, si lo que vamos a crear es espacios para que vengan inversores, digo, lo voy a poner así, si la matriz energética del país sigue dependiendo en buena medida de las fuentes fósiles, los precios en el país de la energía y de todos los productos seguirán siendo altos. Pero es que viene la inversión en energía fotovoltaica. Sí, pero si son, otra vez de nuevo, transnacionales, ¿verdad? Vamos a estar en lo mismo, ¿verdad? Entonces, para mí, ahí tenemos que ver. Lo que está pasando en el ámbito político, repito, es como el ajuste en el tablero de las piezas que tiene este gobierno y que desde una lógica política, digamos, realista, eso es lo que tiene que pasar, y lo que va a pasar en la siguiente plenaria es más de eso, es colocar a las personas que le van a ayudar, digamos, al presidente en su proyecto. La gran pregunta es si su proyecto en términos económicos va a modificar la matriz económica del país en sus diversas dimensiones, comenzando, digo, por la matriz energética. Hay algo que quizás hay que introducir también, además del tema económico, es cómo se va a resolver esta crisis entre órganos y políticas. Ese es un buen punto. Y aquí tiene que ver, Álvaro, digamos, por ejemplo, que frente a esta sala que fue destituida y otra sala que ha sido nombrada, ¿quién debe de resolver a nivel nacional este problema? Es una pregunta muy buena para ir concluyendo. La Corte Plena sería la que tendría que reunirse, ¿verdad? No, si no pueden los magistrados propietarios de la Sala Constitucional, los suplentes, pero como fueron destituidos, entonces queda la Corte Plena. 10 magistrados, ¿verdad?, de la Corte Plena que deberían de reunirse y dar una posición. La pregunta es, yéndonos al término jurídico-político, ¿por qué la Corte Plena no se ha reunido ni se ha manifestado para eso? Doctor. Y si no lo resuelve, y solo para terminarlo, perdón, Álvaro, y para terminar, dale. Y si la Corte Plena no se reúne nunca, lo que te queda es la OEA, que es la Carta, ¿verdad?, democrática, invocar la Carta Democrática. ¿Y qué nos dice la historia, Álvaro? Tú sabes, cuando los presidentes se han opuesto a los organismos internacionales, ¿no?, que dijeron no, siempre han tenido que retroceder. Pero si la comunidad internacional no hace nada, pues esto se queda establecido y el presidente tendrá luz verde. Sí, lo que quería decir sobre lo que está planteando Marvin es que la salida que él dice, ¿verdad?, que la Corte se pronuncie, eso es en un régimen democrático.
Pero tú Pero hay sabes que que esto no es un hacerlo, régimen. No, pero tú sabes que esto no es un régimen democrático. Pero no hay que hacerlo. Hay que hacerlo, perdón. La Corte Plena hay está, que existe. hacerlo, pero ahorita hacerlo. no es un régimen democrático. Y entonces, en los regímenes no democráticos, esas cosas se resuelven o las resuelve el que tiene las armas, el que tiene el control de la fuerza de coerción. No hemos llegado a esos extremos todavía en el país, creo yo, Álvaro. No estoy diciendo que matando, sino el que tiene la capacidad de coerción. Claro, Y bueno. la tiene el gobierno. Pero la esto Corte ya Plena, resuelto. la Corte Plena debería de manifestarse, Álvaro, como mínimo, reunirse y decidir si están de acuerdo o no. Doctor. Para no Bueno. necesitar la intervención extranjera, pues. Aprendamos a resolver nosotros los problemas. Está resuelto. Para mí está resuelto. Yo también así creo, Álvaro. Comparto contigo entonces- eso que está resuelto. Bueno, el tiempo se me fue. Sin duda alguna es muy importante haber escuchado también este otro ángulo de la moneda. Y esa es nuestra responsabilidad que como medio de comunicación tenemos, ¿verdad? Así es que te agradezco muchísimo. Doctor Artigas, muchísimas gracias por su tiempo y por sus atinados comentarios y disponibilidad que tiene para este programa, para este medio de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Ernesto. No, muchas gracias, el doctor Álvaro Artigas, politólogo de la UCA. Gracias también a ti, Marvin. Te agradezco muchísimo. Siempre me gusta conversar con Álvaro. Saludos, Así es. Álvaro. Muchísimas gracias. Desde luego, como siempre, haciendo hincapié en el grado de responsabilidad que tenemos como medio de comunicación, de conocer las diferentes posturas con relación a estos acontecimientos polémicos que se han generado el fin de semana, sin asumir desde luego juicios a priori y por supuesto posturas que vayan a favorecer a uno y al otro, pues no es nuestro deber. Nuestro deber es presentarles a ustedes los diferentes ángulos de la moneda. Mañana estará con nosotros el presidente de la ANEP, el presidente del sector empresarial aglutinado en ANEP, el doctor Javier Simán, y por supuesto también Leonor Serva, su directora ejecutiva, estará con nosotros en la primera parte, haciendo un análisis también sobre estos acontecimientos. Así es que desde ya, acompáñenos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.